Durante las últimas semanas ha habido una discusión internacional que me parece profundamente interesante y cuya discusión he visto poco o nulo, cobertura nula, por lo menos en medios mexicanos. En medios internacionales hay más seguimiento, sobre todo en Estados Unidos, pero en México, calladitos. Y se trata de un impuesto mínimo universal, un impuesto mínimo transnacional para, mejor dicho, las principales empresas internacionales, los principales corporativos que se manejan un centenar de países, en decenas de países, ellos tendrían que pagar por lo menos esta tasa mínima. Como idea, como concepto, esto me parece no solo una buena idea, sino profundamente necesario para atender la realidad material donde los principales corporativos del mundo tienen más poder y más influencia que la mayoría de países. BlackRock tiene más recursos que el 99% de países del mundo. Amazon, Apple, Google, o sea, ¿cuántos países realmente, o sea, concreta, materialmente, se le pueden plantar enfrente a estas empresas, estas poderosísimas empresas internacionales, imponer su voluntad sobre lo que quieran las empresas? Muy pocas. Tanto así que año con año doblan la voluntad del país más poderoso de la historia de la humanidad. No pagan impuestos en Estados Unidos. Vamos a verlo un poquito más adelante. Si bien esta idea es buena, es necesaria para aplicarla ya, la ejecución, el consenso al que llegó el G7 me parece profundamente intrascendente y hasta peligroso. Vamos a ver exactamente de qué se trata esta situación. Esto es un segmento muy interesante de un canal que recomiendo ampliamente, se llama Democracy Now! Vamos a ver qué dijo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre esta idea. Vamos a ver y lo comentamos. G7 has taken significant steps this weekend to end the existing harmful dynamic, making commitments today that provide tremendous momentum towards achieving a robust global minimum tax at a rate of at least 15%. That global minimum tax would end the race to the bottom in corporate taxation and ensure fairness for the middle class and working people in the U.S. and around the world. Lo que dice la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos es: esto es profundamente necesario y es un paso en la dirección correcta para llevar justicia desde las grandes corporaciones hacia la clase media y los menos beneficiados de la economía. Vamos a ver a continuación la crítica de Oxfam, de esta organización británica que ve temas de pobreza y desigualdad en el mundo. ¿Qué es lo que dijo Oxfam al respecto? Criticized the G7 agreement, saying in a statement, quote, "It's absurd for the G7 to claim it's overhauling a broken global tax system by setting up a global minimum corporate tax rate that's similar to the soft rates charged by tax havens like Ireland, Switzerland, and Singapore. They're setting the bar so low that companies can just step over it." Lo que dice Oxfam, y me parece una crítica profundamente significativa, es: no se puede hablar de justicia, no se puede hablar de que es suficiente este impuesto marginal, esta tasa de impuesto marginal mínima a nivel internacional, cuando lo que están imponiendo es similar a lo que hacen paraísos fiscales como Singapur y como Suiza. Cuando impones un impuesto mínimo para las empresas, ¿qué crees que hacen las empresas? Pagan el mínimo. Esta se convierte entonces en la tasa real para las empresas. Lo que debería ser una transferencia material e histórica de recursos profundamente trascendental y necesaria en la realidad en la que estamos, puede ser un hoyo todavía más profundo en la retribución que estas empresas deben hacer a la sociedad. Puede tener exactamente el efecto opuesto al deseado. Porque en lugar de pagar la tasa marginal de Estados Unidos, que es la tasa en el papel, lo que se supone que deberían pagar es, no creo si 22%, creo que es 22%, ahora la van a bajar a 15%. En la realidad material es un regalo para estas grandes corporaciones lo que está pasando. En lugar de cobrarles más, les van a cobrar menos. Esto es profundamente peligroso para México porque se le preguntó tal cual a la Secretaría de Hacienda cuál podría ser el efecto en México, y dijo Hacienda: la reforma fiscal en México podría incorporar la tasa a empresas acordada por el G7. Esto que acabamos de ver sería un regalo corporativo, cabrón. En México la tasa marginal para estas empresas, para las principales empresas, los más grandes capitales, es arriba del 30%.
33, si no me recuerdo, 31 o 33%, y aún así no lo pagan. Imagínate si le cortas a menos de la mitad la tasa marginal. Estados Unidos, por ejemplo, la empresa más productiva de la historia de la humanidad, la empresa más grande, Jeff Bezos, la empresa emblema de este corporativo, Amazon, tuvo que pagar un impuesto federal en 2020 por primera vez desde 2016. 4 años consecutivos pagó 0 impuestos federales. ¿Eso es justo? ¿Eso es meritocrático? No, eso es corporativismo. Vivimos en un sistema en donde existe socialismo para las grandes corporaciones e individualismo para el resto de nosotros. El capitalismo que ha impuesto Estados Unidos, y es el que hemos aplicado en México desde Miguel de la Madrid y más profundamente con Salinas y con Peña Nieto, es un sistema que el neoliberalismo se puede entender como la transferencia material de recursos y de funciones del Estado hacia unas pocas manos. Esto es, ¿a cuál meritocracia? ¿A cuál corporativismo? Si Carlos Slim en México es la persona que más gana recursos, es la persona, por lo tanto, que más impuestos debería pagar. Esto es lógico. Las empresas o las personas físicas que menos ganan no solo deberían estar exentas de pagar impuestos, sino que se les debería regresar una lana al final o al inicio del año fiscal. Esto es justicia fundamental, justicia redistributiva, un marco fiscal progresivo. Lo que tenemos en México es un sistema fiscal elaborado por Videgaray, fraguado por este consenso neoliberal, y es un sistema fiscal regresivo. El impuesto al valor agregado, que es el principal impuesto de recaudación para la economía mexicana, es un impuesto regresivo, es un impuesto plano, un impuesto al consumo, donde Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, que tú me digas, el millonario mexicano, paga exactamente lo mismo que tú y yo por una coca en el Oxxo, por un pancito, por bienes de consumo. Pagamos exactamente lo mismo. Afecta más, por supuesto, este impuesto plano a quien menos tiene. Eso es al revés de la lógica de una sociedad medianamente funcional. Esto es un problema en los Estados Unidos y es un problema en todo el mundo. Las 55 corporaciones, o mejor dicho, 55 de las corporaciones más grandes de los Estados Unidos pagaron $0 en impuestos federales en 2020. Y eso, que de nuevo, en Estados Unidos hay una tasa marginal del 20 y tantos por ciento, 22, 23%. Se les quiere regresar al 15%, cabrón. Una tasa similar a la de paraísos fiscales como Suiza y Singapur. Por último, voy a comentar este concepto de paraísos fiscales, cabrón. O sea, ¿qué es eso? Paraísos fiscales suena como que, no, pues yo llevé a mi dinero de vacaciones, está soleando, tiene una cubita en la mano, una piña colada, ¿no? Está ahí en el sol. Es evasión fiscal. Si tú y yo tratamos de esconder nuestros impuestos, nuestro dinero, para no pagar impuestos, el fisco nos destroza materialmente, cabrón. Pero si lo hace Carlos Slim, si lo hace Carlos Salinas de Gortari, si lo hace Videgaray, si lo hace Peña Nieto, si lo hacen la élite nacional e internacional, se llama paraísos fiscal, se llama secreto bancario. Vivimos en un sistema de justicia por lo menos de 2 grandes escalones. La élite mundial se rige bajo unas reglas donde les tienes que pedir casi que, no, por favorcito, paga tus impuestos, vamos a hacer un día especial para que te reduzcamos los impuestos y trae, por favor, los recursos que escondiste en Andorra, por favor, tráetelos, ¿no? Inviértelos en el país, no seas malo, por favor. Para el resto de nosotros, no pagaste impuestos, güey, ahí va pinche multota, güey. Sigues sin pagar, pum, ahí van verificados. Sigues sin pagar, a la cárcel. Qué diferente sería un sistema que nos tratara parejo a todos y que priorizara a los principales deudores y evasores fiscales, que no somos tú y yo, cabrón. Solamente Ricardo Salinas Pliego debe 40,000 millones de pesos al erario mexicano. Nada más para dimensionar lo que significa esto, y este es un ejemplo que me encanta, y porque así es como yo entendí la diferencia entre 1 millón y 1,000 millones, porque nuestro cerebro no está preparado, dimensionado para manejar estas cantidades, no evolucionamos para eso. 1 millón de segundos son como 11 días, más o menos. 11 días y medio, punto. 1,000 millones de segundos son más de 31 años. 1 millón de segundos son 11 días, 1,000 millones de segundos son 31 años. Este señor, una sola persona, un solo corporativo, debe 40,000 millones de pesos al SAT. Y dijo
No pienso pagarles ni un rábano. Aquí lo vimos. Y estas son las consecuencias. Pero esto no es la solución. Este impuesto se me hace ridículo, cabrón. Se me hace hasta un beneficio para las corporaciones. Porque si una corporación que trabaja a nivel internacional, en mi país de origen me piden pagar 20 y tantos por ciento como base y efectivamente termino pagando 1.3%, como lo hizo Amazon, por cierto, este año que tuvo que pagar, no pagó el 15%, pagó el 1% de sus recursos, el 1.2%. ¿Esto es justo? Necesitamos grabar a las principales fortunas y redistribuir ese dinero que no se ganaron, que se ganaron a través de subsidios, a través de contubernio, a través de corporativismo. Estamos en un sistema que privatiza las ganancias hacia unas pocas manos y socializa las pérdidas. En un socialismo material y subsidios para las clases más privilegiadas, para la élite económica y política, y un individualismo crudo para el resto de nosotros. Démonos cuenta, por favor, antes de seguir apoyando a estas personas y seguir retuiteando, ay, qué bonito Elon Musk que quiere ir al espacio, ay, Amazon, qué productivo es Jeff Bezos, ay, Ricardo Salinas Pliego, ay, qué bueno, ustedes qué genio. No, son criminales, cabrón. Llamémosle como son. Tienen una deuda profunda con la sociedad mexicana e internacional y tienen que pagar por ello. Hasta acá dejamos este comentario. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.